Muy buen día para todos. En el video de hoy estaremos revisando cómo sustituir una parte de un texto para darle un nuevo formato en Excel. En este caso tengo aquí algunos de los ejemplos que iremos aplicando la fórmula que es sustituir. Y como su nombre lo indica, lo primero que vamos a realizar es tomar el texto que necesitamos y luego de esto quiero hallar el carácter que no necesito o la palabra que deseo reemplazar o sustituir. En este caso tengo, digamos, unos números telefónicos, los cuales le quiero remover el guión medio y dejarlo sin ningún tipo de carácter. Entonces, el primer parámetro que vamos a seleccionar es la celda que tiene el texto. El segundo lo separamos por punto y coma o coma. Debemos de revisar cuál es el separador en nuestro Excel, en esta parte inferior. Y ya luego aquí quiero el guión bajo. Siempre es entre comillas todos los caracteres y las palabras. Otra vez punto y coma, y es lo que yo quiero reemplazar cuando encuentre ese guión medio. En este caso, para dejarlo vacío, simplemente escribimos dos comillas. Ya simplemente cerramos el paréntesis y presionamos Enter. Aquí ya tendría el número completo. Aquí lo puedo ya aplicar a las demás filas y ya vemos de que nos elimina el carácter y ya nos deja todo unido. En estos otros ejemplos lo que quiero es directamente eliminar este guión bajo y crear como el nombre separado. Entonces vamos a escribir sustituir, seleccionamos la celda, punto y coma, cual quiero hallar, un guión bajo, entre comillas lo colocamos, y cuál es el texto nuevo, entre comillas voy a colocar un espacio, presionamos una vez el espacio y ya cerramos el paréntesis. Entonces vemos que aquí ya tenemos las palabras separadas y le removimos el guión medio, el guión bajo, perdón. Aquí tengo unos números, los que quiero directamente reemplazar la coma por unos puntos o un punto. Sustituir, selecciono el texto, punto y coma. Quiero que se busque la coma, punto y coma, y quiero reemplazarla por un punto. Cerramos el paréntesis y vemos cómo ya se aplica. Aquí en fechas también es bastante común también utilizar esto. Digamos que requiero sustituir de esta fecha el carácter que es el signo de división y le quiero colocar un guión medio. Y aquí también tendríamos el nuevo formato. Y aquí quiero, por ejemplo, sustituir la palabra viejo. Entonces, entre comillas, voy a escribir viejo por la palabra nuevo. Cerramos paréntesis y aquí ya tendríamos las nuevas palabras: producto nuevo, plan nuevo, modelo nuevo, sistema nuevo, diseño nuevo. En fin, ya sería analizar cada caso que requiramos dentro de nuestros diferentes textos y aplicar ya la fórmula sustituir. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete.